Estamos en De 6 a 9, son las 8:45 de la mañana. Estamos con el doctor José Ignacio Carrión, director del colectivo Emergencia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor, abogado, ¿verdad? Así es. Abogado, pero bueno, tiene esta finalidad el colectivo Emergencia de promover la adopción de un hospital, ¿no? ¿Cuál es la idea? A la larga se requiere eficiencia y rapidez en estos centros médicos. ¿Cómo así? Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente. El colectivo de emergencia es una asociación civil que nace justamente ante la necesidad de la sociedad de poder exigir a las autoridades que los servicios públicos de salud que se brinden en los hospitales se brinden de manera eficiente. Entonces, nosotros creemos que, a diferencia de los años 90, en que, por ejemplo, el desarrollo se medía por el cemento, que todos los días escuchamos hablar de la construcción de 10, 20, 30 hospitales, nosotros creemos que hoy en día la buena gestión pública no es sinónimo de obras, sino de acercar eficientemente los servicios del Estado a la gente, ¿no? Claro. Yo he oído hablar al presidente, y tú también lo debes haber oído hablar, por ejemplo, de conceptos un poco abstractos como el capitalismo de las ideas o cosas por el estilo. Yo le tengo un concepto nuevo que es infraestructura social. Lo que se requiere hoy en día es crear prestaciones sociales con calidad para crear infraestructura social que dignifica a las personas, y por eso hemos lanzado esta campaña Adopta un Hospital. Correcto. De salud, como dice el propio presidente, ya que lo mencionas, pues tiene un récord de construcción de hospitales, pero el servicio sigue siendo deficiente. Muy deficiente. El mismo presidente de salud la vez pasada hablaba de los rangos en los cuales se manejaban las atenciones. Usted va un día, está muy aquejado de una enfermedad y le citan pues de aquí a un mes, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Si es que no hay un paro en mitad de las fechas. Bueno, en fin, es una cosa de locos. Te quedas corto. Yo estuve en el Hospital María Auxiliadora a las 4 de la mañana en alguna ocasión. La gente está haciendo cola de las 2 de la mañana. Sí. Hasta las 2 o 3 de la tarde recién le están entregando un cupo para atenderlos en 3 o 4 meses. No solo en 1 o 2. Y esa es una gran deficiencia que nosotros podemos ver todos los días en cualquier hospital del país. ¿Y cómo canalizar, cómo lograr que sea finalmente más eficiente? No sé si es la mejor vía. De pronto se requiere, pues, más que nada una reestructuración del Estado, ¿no? Bueno, siguen siendo los servicios de educación y salud una tarea pendiente, ya no de este gobierno de pronto, porque está de salida, de pronto del próximo. ¿Cómo así lograr a través de este colectivo mejorarlo? Tú has dicho algo muy importante. El tema de salud, de educación, son temas que de responsabilidad de los gobiernos de turno. Y hay deficiencias que sí, efectivamente, le corresponden al gobierno de turno, como por ejemplo la ineficiencia que existe en la ejecución del presupuesto que se destina al sector, etc. Pero temas como el maltrato, yo creo que sí podemos nosotros como sociedad civil hacer algo. Te cuento de las experiencias que hemos tenido. El día viernes que estuvimos con el congresista David Weissman al Hospital del Niño, en el marco de esta campaña Adopta un Hospital que hemos promovido, una señora había llegado con su hijo a las 4 de la mañana al hospital el día anterior, el jueves, necesitaba ser operado, no lo habían operado hasta el día que nosotros llegamos, al día siguiente a la 1 de la tarde, se acerca una enfermera y delante de tus colegas del canal del Congreso, los asesores del congresista, la largó. Le dijo, oiga, yo no tengo nada que ver en esto, usted pregunte por otro lado. ¿Sí? Una señora que viene estresadísima porque no operan a su hijo hace día y medio. Entonces, hay algo que ahí no está funcionando bien. Deberían fomentarse incentivos, generar incentivos que fomenten el buen trato al paciente. O, por ejemplo, cuando entramos al Hospital Rebagliati, no se puede negar que hay cosas buenas. Definitivamente vas a la sala de hospitalización y todo está bien. Pero emergencia es un caos. Una cosa que decía el congresista Bruce, que nos acompañó a esta visita y que le doy toda la razón, es que si tiene tanto dinero, salud, ¿por qué no construirse ampliaciones de emergencia y salas exclusivamente para la atención de emergencia? Porque cuando tú ingresas a la sala de espera, una atención ambulatoria, está completamente hacinado. Y lo peor es que no hay una sola persona que pueda, siquiera, por ejemplo, un médico, una enfermera, que pueda estar con estas personas y que se encuentran estresadas o preocupadísimas porque no saben qué es lo que tienen, que pueda estar acompañándolos al menos. Bueno, ni hablar lo que sucede, por ejemplo, con los bomberos, que a veces llegan con heridos y tienen que estar rogando para que los atiendan, ¿no? Así es. Y eso es un tema que nos afecta a todos y, como te digo, yo creo que es un tema que pasa por la gestión y sobre todo porque el Estado esté presente con estas personas. Te digo esto porque ahora que ya se vienen las elecciones, ¿no?
muchos candidatos salen a decir algunas cosas excesivas, extremistas, y nunca va a faltar quien diga, bueno, están con discursos trasnochados, llamados al odio. Pero uno, después de salir de estos hospitales, donde se siente el abandono y el resentimiento de la gente, uno piensa que esos discursos trasnochados no lo son tanto y que podrían tener acogida en algunas personas. Porque yo te cuento, este colectivo nace a raíz de una experiencia muy personal. Yo el 17 de julio del 2007, llego con mi padre a la sala de emergencia de Revalliati a las 8 de la mañana. A las 8:15 sale una enfermera a decirme que tiene un derrame cerebral. A las 8:30 lo sacan al pasadizo y ahí no lo atiende nadie hasta las 5 de la tarde. Entonces... ¿Y qué pasó finalmente con tu padre? Finalmente mi papá fallece, tiempo después. Pero a lo que yo voy es a que mira cómo me debo haber sentido yo desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde viendo médicos, enfermeras paseando, y mi papá simplemente con una frazada en un pasadizo. Entonces yo, en una situación como esa, o por ejemplo, una persona que sufre leucemia mieloide y el 2 de mayo le dice que no tiene imipenem sino hasta 2 o 3 semanas y me estoy muriendo, o una persona que tiene que estar con este clima de las 2 de la mañana hasta las 3 de la tarde en María Auxiliadora, definitivamente pasa cualquier extremista por ahí y nos dice, oigan, ¿ustedes quieren que los atiendan? Bueno, incendien la pradera. Bueno, la incendiamos, pues. No hay Estado, uno se siente abandonado. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr que ese colectivo, a través de ese colectivo, se puedan cambiar las cosas? Primero que nada, agradecer al congresista David Weissman y Carlos Bruce por ya haber adoptado un hospital cada uno de ellos, a los congresistas Isaac Meckler y Luis Galarreta, que también se han comprometido en adoptar cada uno de ellos un hospital. ¿Y cómo es la figura? Ellos adoptan un hospital y... Adoptar un hospital supone entrar al hospital, verificar que las personas estén siendo, en primer lugar, atendidas, que se les atienda bien, que por ejemplo una persona que haya sido citada a las 3 de la tarde esté siendo atendida a las 3 de la tarde. Pero si el congresista Weissman está alargando a las personas que van en su ayuda. No, el congresista Weissman no. Una enfermera que pasaba por ahí. Una enfermera fue. Claro. Okay, el congresista Weissman fue justamente, es más, nos tuvieron ahí cerca de 20 o 30 minutos en la antesala de emergencia. Y en ese momento se estuvo atendiendo a los pacientes, tratando de hacer las cosas pero rápidas. es decir, entonces, que ni con la presencia del congresista Weissman... en la cara del congresista. Ya. Y estaban ahí, como te digo, tus colegas del canal del Congreso y todos nos quedamos, ¿pero qué está pasando acá? O sea... Correcto. Y entonces el congresista asume la administración asume cierta responsabilidad en la... Se compromete a hacer un seguimiento. ¿Tú te imaginas, Carlos, si una vez a la semana siquiera un congresista, una autoridad pública, entrara a los hospitales y verificara esa atención? Yo te cuento, cuando entramos con el congresista Bruce, inmediatamente bajó una escolta de los principales, ¿no? Y decirle, bueno, estamos viendo esto. Y la cosa se pone más rápida. Sí, claro. Entonces, de repente eso podría ser una solución. Y no solamente ellos, sino la sociedad civil también. Nosotros exigimos, no tenemos que sentirnos condenados a que nos traten mal. ¿El objetivo? ¿Cuántos hospitales, cuántos centros médicos adoptados? Todo lo que se pueda. Hasta el momento son ya 5. ¿Básicamente por congresistas u otra autoridad? Por ahora se han sumado congresistas, pensamos... ¿De la oposición nada más? Hasta el momento de la oposición. Difícil también que bueno, oficialista, no sé. Sí, pues, lamentablemente, porque te están con la idea errónea de que esto es un tema de gobierno de turno. Esto no tiene nada que ver con el gobierno de turno. Tú has dicho muy bien, este gobierno se va en menos de un año. Y el otro que venga va a tener que asumir los pasivos de este gobierno en el tema de salud. Y entonces, ¿qué hacer para mejorar esto? Ahora, también están, por ejemplo, los candidatos municipales. Yo solamente he escuchado a un candidato hablar de la calidad del aire. El resto no menciona en lo absoluto el tema de salud. Y no se tocan para nada los hospitales de la solidaridad. Pero por supuesto que sí. También. Pero claro. Pero todavía no hay nadie que... Aún nadie lo adopta. Pero por favor, hacemos acá el llamado. ¿Y los de salud? Pública. ¿Y los de salud? El congresista Bruce fue al hospital Revalliati. Así es. Correcto, suerte con esta iniciativa. Ojalá que desde la sociedad civil pues se pueda lograr hacer algo, ¿no? Ya que desde el Estado vemos que se va a poder hacer algo en la medida en que se pueda cambiar los servicios de una manera integral, ¿no? Porque básicamente lo que vemos es infraestructura, pero no atención, no mejor servicio, no calidad de servicio. No calidad de servicio. Yo solamente quisiera terminar muy brevemente diciendo de que hacemos un llamado a las personas en general, no únicamente no tienes que ser famoso para ir a adoptar un hospital, para que vayan y vean pues si efectivamente los pacientes están siendo bien tratados
y luego nosotros nos envían toda esa información. ¿A dónde? Al colectivo civilemergencia@gmail.com, es nuestro correo. Procesamos la información, le elevamos a las autoridades y lo estamos trabajando directamente también con los congresistas, quienes han adoptado ya cada uno un hospital. Correcto. Muchísimas gracias al doctor José Ignacio Carrión por esta iniciativa. Junto a, ¿cuántas personas están dentro del colectivo? El colectivo somos 10 personas. 10 personas. 10 profesionales todos, médicos incluso también, pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos sumándonos más, ¿no? Bien. Suerte entonces con la iniciativa. Muchas gracias. Conversamos entonces con el doctor José Ignacio Carrión, director del colectivo Emergencia. Vamos a hacer una pausa, son las 8:56. Muy amable.